Hoy reconstruiremos nuestra historia, recorriendo el pasado, para comprender nuestro presente. Queremos que nos acompañen a realizar un viaje a la época colonial. ¿Se han preguntado cómo era el comercio en esos tiempos? En la época colonial, las transacciones comerciales se realizaban en plazas frente a los edificios importantes como municipalidades, iglesias y calles, donde mercadeaban objetos utilitarios únicos hechos por el mismo artesano vendedor. De ese modo, las plazas eran espacios que se transformaban de un momento a otro. Durante la mañana se llenaba de mercaderías de diferentes lugares de los 4 puntos cardinales de Guatemala. Por la tarde-noche la soledad embargaba el lugar. En la colonia, la agricultura fue la actividad económica más importante. En sus tierras comunales, los indígenas cultivaban maíz, frijol y hortalizas. Entre los productos nuevos traídos por los españoles estaba el trigo, introducido alrededor de 1529. Además, ciertas frutas que no existían en América, como los cítricos, durazno, manzana, pera. Los españoles también trajeron animales domésticos que se convirtieron en las especies comunes, como gallinas, caballos, asnos, vacas, cabras, ovejas, cerdos, entre otros. Las mulas fueron ampliamente utilizadas para el transporte de mercancías. También comenzó a usarse la carreta de bueyes y desde luego otros vehículos tirados por caballos y mulas. Los primeros ejemplares de ganado vacuno fueron importados de Cuba. Tiempo después, en el valle que luego ocupó la Nueva Guatemala de la Asunción, que también se llamó Valle de la Virgen y Valle de las Vacas, hubo haciendas ganaderas. Anualmente se celebraban ferias en distintos lugares en las cuales se compraba y se vendía ganado. Los frailes enseñaron a los indios a cortar, hilar y tejer la lana de las ovejas, y así surgió la industria de los tejidos de ese material. Algunos productos agrícolas originarios de la región se destinaban al comercio interno o a la exportación. Por ejemplo, el cacao, añil, la grana, el algodón, la zarzaparrilla, el achiote, el bálsamo y las maderas finas. También se comercializó la caña de azúcar, planta nueva en Guatemala, y se formaron ingenios para procesar el azúcar y la panela. El cacao fue originalmente el producto de exportación más importante y se mantuvo un cultivo principal durante toda la época colonial, pero se dio el primer lugar al añil, que conservó un mayor valor como producto de exportación hasta en las primeras décadas del siglo XVII. El algodón también se cultivó ampliamente y se utilizaba en los telares de indígenas y por artesanos ladinos en la fabricación de mantas y diversas telas. Durante los siglos XVI y XVII, el comercio exterior del Reino de Guatemala fue muy irregular, pero se canalizó hacia España, México, Perú y Filipinas. En esta época los corsarios y piratas ingleses, holandeses y franceses asaltaban las naves de bandera española, por lo que se dispuso que los barcos que navegaran entre los puertos de las Indias y la metrópoli lo hicieran protegidos por naves de guerra. Se hacían 2 viajes comerciales al año, en verano y en primavera. El Reino de Guatemala tenía en el Océano Atlántico los puertos y bodegas de Golfo, como Lago de Izabal. El primer interés de los conquistadores colonizadores fue la explotación de los metales preciosos, que en Centroamérica no alcanzó un gran desarrollo debido a la escasez y pobreza de los yacimientos. El cacao se convirtió en un producto apreciado por su valor en el mercado. Desde mediados del siglo XVI empezó a exportarse, principalmente a la Nueva España. El comercio exterior estaba dominado por la necesidad de importar gran variedad de productos, desde mercurio para la minería hasta aceite y vino para las celebraciones eucarísticas. Los mercados regionales y el comercio exterior estaban controlados por los comerciantes de Guatemala. Los añileros salvadoreños, los mineros hondureños y los ganaderos nicaragüenses dependían de Guatemala tanto para financiar sus actividades como para vender sus productos.
En este intercambio desigual, los comerciantes guatemaltecos eran los más beneficiados. En la última mitad del siglo XVIII, la demanda mundial de añil favoreció a los comerciantes guatemaltecos. Este periodo llegó a su fin cuando en los primeros años del siglo XIX, la producción masiva de añil en la India provocó una baja en los precios del producto. El efecto sobre la economía fue devastador. El añil proveía de los medios para pagar por las importaciones y proporcionaba a los comerciantes guatemaltecos recursos para financiar otros aspectos de la economía. Los viajes comerciales a Filipinas se realizaban desde puertos mexicanos. Mercantes navegaban de nuevo hacia Sevilla. Al principio, las colonias solo podían comerciar entre ellas y con España, pero las cosas cambiaron cuando se dio la libertad para el comercio con otros países. Los sastres, albañiles, zapateros, calceteros, herreros, coheteros y quienes ejercían otros oficios artesanales eran en su mayoría de la clase ordinaria o castas e inclusive negros esclavos. En el siglo XVI todos ellos comenzaron a organizarse en agrupaciones del mismo oficio, denominadas gremios, los que funcionaban con estatutos u ordenanzas aprobados por el ayuntamiento. Los gremios comenzaron a extinguirse a finales de la época colonial y fueron abolidos por las Cortes de Cádiz en 1813. En conclusión, el comercio en esa época era muy reducido, ya que solo podían comercializar con España, por orden de ellos. Se hacía por medio de barcos. Uno de los puertos era San Felipe en el lago de Izabal. En suma, los productos comerciales para exportación, cacao y añil, y la fuerza de trabajo indígena fueron los soportes de la organización y reproducción de una débil economía interna.